¿Qué llevó al ser humano a caer desde la plenitud del Edén? En este episodio exploraremos el misterio de la caída de Adán y Eva, no solo cómo ocurrió, sino por qué este momento marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Veremos las consecuencias profundas que aún resuenan en nuestro mundo, y sobre todo, qué lecciones podemos extraer para nuestra vida hoy. Acompáñame en este viaje al origen, donde fe, libertad y responsabilidad se entrelazan en una historia que sigue hablándonos al corazón. El sol comenzaba a ocultarse y la brisa de la tarde refrescaba el huerto. Eva caminaba entre los árboles con la mente inquieta. Dentro de ella había pensamientos y deseos que no podía apartar. Algo la impulsaba hacia el árbol del que Dios había prohibido comer. Al llegar frente a él, la fruta parecía brillar con un atractivo especial. Un rayo de sol iluminó su rostro, y por un instante recordó con claridad la orden de Dios: no puedes comer de este árbol. Pero esa claridad se desvaneció pronto. Entonces escuchó una voz. Era la serpiente, que le dijo: ¿De veras Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? Eva se sorprendió, sin saber si asustarse más por escuchar hablar al animal o porque sus palabras revelaban lo que ella misma venía pensando. Tratando de defender a Dios, respondió: Podemos comer del fruto de todos los árboles, excepto del que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho, no lo coman ni lo toquen, de lo contrario, morirán. La serpiente insistió con firmeza: No morirán. Dios sabe que si comen de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como Él, conociendo el bien y el mal. Luego guardó silencio, dejando que la imaginación de Eva hiciera el resto. Ella comenzó a mirar el fruto de otra manera, ahora lo veía hermoso, apetitoso y lleno de promesas. Pensó incluso: si este fruto le dio el poder de hablar a la serpiente, ¿qué no hará conmigo? Entonces extendió la mano, arrancó el fruto y lo comió. En ese momento apareció Adán, y ella le ofreció también. Él aceptó sin cuestionar y comió junto a ella. Pero en lugar de sentirse elevados, descubrieron con horror que estaban desnudos. Lo que antes parecía glorioso se volvió vergonzoso. Llenos de miedo, trataron de cubrirse y se escondieron entre los árboles al escuchar que el Señor se acercaba. La consecuencia del pecado. Por causa de su desobediencia, Dios expulsó al hombre y a la mujer del jardín, Génesis 3:23 y 24. El apóstol Pablo explica que Adán y Eva quedaron destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. El huerto había sido preparado para que, por medio de Adán, las bendiciones divinas se extendieran a toda la tierra, Génesis 2:10 y 15. Pero en vez de traer bendición, el pecado de Adán alcanzó a toda la humanidad. Desde entonces, la tierra misma quedó bajo maldición, Génesis 3:17. Dios les había dado a Adán y Eva un lugar de gran honor. Los puso como reyes sobre la creación, Salmos 8:5 y 6 nos dice: los coronaste de gloria y de honra. Los hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Incluso los animales estaban bajo su cuidado, versículo 7. El hecho de que Dios los colocara en un jardín confirma esa dignidad real, pues en la Biblia la palabra jardín, gan, en hebreo, suele referirse a terrenos que pertenecían a los reyes, Segunda Reyes 21:18, 26, 25, 4. Aún así, Adán y Eva no se conformaron con ese privilegio. Quisieron ser como Dios. En Génesis, el pecado no aparece solo como una desobediencia, sino como un acto de rebelión, el intento de reemplazar la autoridad de Dios y tomar para ellos funciones que solo le corresponden al Señor. La gran pregunta es: ¿qué hizo tan grave comer del fruto prohibido? ¿Por qué un acto tan pequeño trajo consecuencias tan terribles para la humanidad? El árbol del conocimiento. El árbol prohibido era el árbol del conocimiento. En el Antiguo Testamento, la palabra conocimiento suele relacionarse con la sabiduría. La serpiente le dijo a Eva que al comer de ese fruto se le abrirían los ojos, Génesis 3:5, una expresión que en la Biblia tiene que ver con recibir percepción o conocimiento espiritual,
Segunda de Reyes 6:17, Salmo 119, 18. Eva pensó que el fruto le daría sabiduría, por eso lo tomó, Génesis 3:6. Por otro lado, el árbol de la vida representaba la verdadera sabiduría que viene de Dios, Proverbios 3:18, 11:30, 13:12, 15:4. En otras palabras, la historia de la caída muestra cómo el ser humano rechazó la sabiduría divina para buscar un conocimiento que Dios había prohibido. ¿Qué es la sabiduría? El libro de Job capítulo 28 nos da una clave. Allí se describe cómo el ser humano puede extraer oro, plata, piedras preciosas y todo tipo de riquezas de la tierra. Puede penetrar en sus profundidades y aprovechar sus recursos, Job 28 del 1 al 11. Sin embargo, con todo ese poder y conocimiento, no puede encontrar la verdadera sabiduría. Job se pregunta, ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? Versículo 12. Los versículos 13 al 19 aclaran que la sabiduría no puede comprarse con oro, perlas ni piedras preciosas. Es demasiado valiosa y no se encuentra en la tierra de los vivientes, versículo 13. Solo Dios conoce el camino de la sabiduría, versículo 23. La respuesta llega al final del capítulo, el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia, Job 28 versículo 28. La sabiduría de Dios se manifiesta en el orden que puso en la creación, dio peso al viento, midió las aguas, dio leyes a la lluvia y al trueno, versículos 24 al 26, Jeremías 5 versículo 22. Ser sabio, entonces, significa reconocer esos límites que Dios ha establecido. El pecado como rechazo de la sabiduría. Adán y Eva, antes de comer, ya sabían lo que era bueno y lo que era malo, obedecer a Dios era bueno, desobedecer era malo. Pero eligieron desobedecer la palabra de Dios. Si la sabiduría es respetar los límites de Dios, el pecado es romperlos. Más aún, el pecado es querer ocupar el lugar de Dios y decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Cuando vivimos sin reglas, sin límites, guiados solo por nuestros deseos, estamos repitiendo la misma actitud de Adán y Eva, pretendemos ser como Dios. Por el contrario, cuando una persona elige obedecer a Dios incluso si eso significa renunciar a sus deseos más fuertes, cuando entrega todo por amor a Él, el universo observa ese corazón que respeta el límite que Dios ha puesto. Y en ese acto, Dios lo declara sabio. En resumen, cuando respetamos al Señor y obedecemos sus mandamientos con un corazón sincero, humilde y bondadoso, entonces podemos decir que somos sabios. Gracias por acompañarnos en este espacio de fe, reflexión y esperanza. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides compartirlo, dejar tu comentario y suscribirte para seguir creciendo juntos en el amor de Dios. Que el Señor te bendiga, te guíe y te llene de paz en cada paso que des. Hasta el próximo encuentro, y recuerda, la luz de Cristo nunca se apaga.